El incidente de Terra. Extracto de Terranos, salvajes nobles o pioneros increíbles, por el profesor Anvir Stratmont, publicado por la Universidad de Bercia en 3210, segunda edición. He aquí una breve introducción a los Kachaks. Durante muchos siglos nuestra galaxia disfrutó de una larga paz. A pesar de las pequeñas insurrecciones planetarias o disturbios políticos a pequeña escala, el orden y la serenidad fueron mantenidos por la voluntad de la supremacía kachaksiana. Desde humildes comienzos como comerciantes, los Kachaks se elevaron durante los eventos de la Gran Guerra Civil Miari, también conocida por algunos historiadores como la Guerra de los Príncipes Miari, que tuvo lugar en el año 1765 del calendario kachaksiano. Nota: por claridad, me referiré a todas las fechas utilizando el calendario kachaksiano, ya que es una de las pocas cronologías adoptadas por múltiples culturas en toda la galaxia. Después de la muerte del sultán Miari Ashek XX, sus tres hijos legítimos reunieron sus fuerzas para luchar por el derecho a gobernar el planeta. Si bien las guerras de sucesión eran raras, no eran desconocidas, y como resultado, la compañía Miari Kachaksiana CMK desplegó su propio ejército privado para asegurar y defender sus activos en la superficie del planeta Miari. Fue durante este tiempo que los príncipes, después de haber visto a las fuerzas de la CMK repeler a un grupo de bandidos más grande que se unió para aprovechar el conflicto y saquear los asentamientos circundantes, comenzaron a sobornar a los Kachaks como mercenarios. A lo largo del conflicto, la CMK contrataría a sus fuerzas de seguridad como mercenarios al mejor postor, al tiempo que se ocultaba detrás de una fina máscara de neutralidad que les permitía seguir comerciando con todas las partes. Después de todo, cada uno de los tres pretendientes sabía que atacar directamente a la CMK no solo significaba perder permanentemente sus servicios altamente valorados, sino también corría el riesgo de involucrar al gobierno kachaksiano en la guerra. Al final de la guerra civil, la CMK se había establecido como una de las potencias dominantes en Miari. Incluso si lo hubiera deseado, el recién coronado sultán Ashek XXI no estaba en posición de negar cualquier ayuda de los Kachaks, ya que sus propios recursos y fuerzas militares habían sido diezmados como resultado del conflicto. Intentar sacar del poder a la CMK no solo sería casi imposible, sino que también le negaría suministros vitales ofrecidos por los Kachaks, y así la CMK se quedó en Miari. Durante los próximos 50 años estándar, la influencia de la CMK comenzó a crecer. A pesar de los deseos del sultán, las fuerzas militares de la CMK continuaron creciendo en Miari, ayudando a sofocar facciones rebeldes y brindando mayor seguridad. Mientras tanto, los extraterrestres dominaron prácticamente los mercados Miari. En el año 1812, los Kachaks controlaban Miari en todo menos el nombre. En 1815, el sultán Tukri II firmaría el Tratado de Bri, convirtiendo a Miari en un planeta vasallo de los Kachaks. Algunos historiadores y políticos contemporáneos señalaron lo conveniente que fue la muerte del sultán Ashek XXIII y de todos sus hijos como resultado de una explosión en el Warp Drive para los Kachaks, ya que Ashek XXIII se oponía vehementemente a la intromisión de los forasteros en los asuntos de Miari, mientras que su hermano Tukri, que había sido un partidario de los Kachaks desde hacía mucho tiempo, había enfermado notablemente en el día del viaje y posteriormente fue el único miembro de la familia real en sobrevivir. Los Kachaks han negado cualquier implicación en el incidente, sin evidencia de lo contrario. Como suele suceder cuando los Warp Drive explotan, para lecturas adicionales recomiendo encarecidamente el libro de Gragar Mort, Catástrofes interestelares que sacudieron la galaxia. Lamentablemente, debemos estar de acuerdo con la investigación que sostiene la destrucción del crucero real. Fue simplemente un trágico accidente. Después de todo, incluso hoy en día, los Miari no son conocidos por su construcción de naves, como se cubre a lo largo del libro de Mork, en el que dedican 4 capítulos enteros a sus varios contratiempos. Expansión de los Kachaks. Tras su éxito en Miari, los Kachaks comenzaron a expandirse a otros sistemas. En sus primeros años, siguieron modelos similares a los de Miari, en los cuales se volvieron prácticamente indispensables para los diversos gobiernos. Los mundos aliados de los Kachaks pronto se volvieron ricos y poderosos, a través del comercio de mineral de uranio y esclavos. Algunos mundos que intentaron sancionar a los Kachaks por sus acciones, tanto militares como de otro tipo, se encontraron bloqueados por la Armada Kachaksiana.
hasta que se dieron a las demandas de esa raza, a menudo a expensas del mundo bloqueado. Los Sindri, incluso ahora, 148 años estándar después del fin del bloqueo de su mundo natal, todavía no se han recuperado. A medida que su poder crecía, los Kachaks comenzaron a expandirse cada vez más afuera y a invadir y a conquistar mundos que no podían resistirlos. Como se registra en muchos textos históricos, su primera gran campaña de colonización contra los insectoides Yen fue un gran éxito, después de la toma de la colmena Nikir, que resultó en la captura de la reina Yin. Su segunda campaña contra los anfibios Oden se logró famosamente en el lapso de 4 meses estándar, en el año 2431, lo que llevó a la dominación total y esclavización de los Oden. Su tercera campaña casi aniquiló las flotas de saqueo de los Dictrix. Habían aterrorizado el borde del sur de la galaxia durante muchos años, y así sucesivamente. Los famosos regimientos Blue Coat de los Kachaks eran respetados y temidos en gran medida. Por supuesto, se encontraron con resistencia, ya que muchas razas intentaron evitar la dominación completa. Esto llevó famosamente a la formación de la alianza de los Bogir, Slek y Druk para oponerse a la supremacía kachaksiana en el año 2702. La guerra de la supremacía se libró durante los siguientes 2 siglos y medio y dio combates en 8 mundos diferentes. A pesar de los valientes esfuerzos de la alianza, el poder militar kachaksiano era muy superior, habiendo perfeccionado el arte de disparar sus armas hasta un asombroso ritmo de 4 tiros por minuto, y habiendo perfeccionado el arte de formar sus filas de manera que se ajustaran perfectamente al ataque del enemigo sin importar la situación. Solo la famosa caballería Druk era superior a sus homólogos kachaksianos, y esta ventaja se perdió para la alianza cuando los Druk se pasaron a la supremacía kachaksiana en 2927. A cambio de plenos derechos en la supremacía como ciudadanos y de ser indultados de pagar reparaciones de guerra. Un acuerdo que los Kachaks, para su crédito, cumplieron completamente. Cuando el último puesto avanzado Slik cayó en 2951, la supremacía kachaksiana quedó prácticamente asegurada. Parecía que a través del comercio, la astucia y el poder de la milicia imparable, los Kachaks habían pasado de ser un mundo de simples comerciantes a líderes de mayor imperio que la galaxia jamás había conocido. La flota expedicionaria 293 y el descubrimiento de los Terrans. Durante los próximos 71 años estándar, la supremacía kachaksiana controló la galaxia. Toda la vida conocida en un 40% de la galaxia se despertó, vivió y murió bajo el dominio kachaksiano. Sin embargo, los Kachaks seguían buscando expandir su influencia y enviaron múltiples expediciones a las regiones desconocidas del espacio. A principios del año 3012, la 293ª Flota Expedicionaria comenzó con un mundo de categoría 9. Aunque en el límite de lo que muchas razas consideran habitable, este mundo no solo albergaba vida, sino vida consciente. La monitorización inicial de los rudimentarios sistemas de comunicación del planeta determinó que este era probablemente una de las pocas colonias de una especie que recién comenzaba a aventurarse en las estrellas. No sabemos lo que impulsaría a una especie sensata a intentar colonizar un mundo de categoría 9, solo una categoría por debajo del temido mundo mortal de categoría 10, con instrumentos tan primitivos que estaban más allá de la comprensión. En ese momento no se sabía que los colonos provenían de uno de estos mundos mortales de categoría 10, y que para este planeta, llamado Janus, según se informa en honor a uno de sus dioses antiguos, era un paraíso exuberante, que de hecho utilizaba para cultivar varios alimentos. Sí, estas criaturas cultivaban y consumían la variada fauna y flora venenosa de un mundo de categoría 9, para su mundo natal, Terra. Después de pasar una semana fuera del alcance de los primitivos escáneres de los Terrans, el almirante de la flota del Lord Bloom ordenó que el mundo fuera conquistado en nombre de la supremacía kachaksiana. En un ataque sorpresa, el mundo de Janus fue tomado, dado que se consideraba a los terranos como primitivos. Fueron reunidos y esclavizados. De las 5 naves espaciales en la colonia, 3 fueron destruidas en el ataque inicial, mientras estaban en órbita, y la 4ª fue destruida al intentar escapar del mundo. Solo una nave, la UNSS Explorer, escaparía de la campaña,
y solo porque el sentido de honor marcial de Lord Bloom sentía que no habría gloria en perseguir una nave en fuga. Si la 293ª Flota Expedicionaria hubiera dedicado más tiempo a analizar la cultura de los terranos durante su recorrido inicial, es posible que no hubieran permitido que el Explorer regresara arrastrándose al espacio Terran. Pero dado el deseo del almirante de obtener gloria de una campaña rápida, solo permitió 3 días estándar para la exploración antes de la invasión. Los esclavos Terrans fueron capturados y llevados de vuelta al espacio cachaxiano para ser vendidos, donde despertaron un gran interés. El ser una especie recién descubierta no fue la única causa de esto. Los Terrans eran criaturas bípedas, parecidas a los simios. Su piel suave variaba en tonos de blanco, beige, marrón y negro. Aunque eran bajos en comparación con la mayoría de otras especies, con una altura promedio de 5 kicks, pesaban el doble que un macho cachax adulto con una fuerza que les hacía frente. Esto llevó a los académicos a especular que los terranos habían evolucionado en un mundo de alta gravedad. Esto se confirmaría más tarde. Esto los hacía ideales para el trabajo manual. Además, los terranos eran de origen mamífero, y su pelo era suave y casi lujoso al tacto. Si se recopilaba en cantidades suficientemente grandes, podrían ser excelentes para la confección de tejidos. También se sospechaba que la leche terrana podría ser una mejor alternativa a la de la bestia Bakit, que resulta ser prácticamente incomible para hasta 142 especies diferentes. Todos estos factores llevaron a los inversores y funcionarios gubernamentales a financiar más expediciones al espacio Terran para conquistar a su raza y ponerlos en explotaciones agrícolas de esclavos, como se había hecho antes con otras razas como los Slek. A finales de 3014, el almirante Lord Bloom estaba preparando su armada y sus fuerzas de invasión en Janus cuando una flota terrana de 16 naves emergió del Warp. La ira de los Terrans. Inicialmente, la llegada de los Terrans fue sorprendente, pero no preocupante para el almirante Lord Bloom. Especulaba que los Terrans habían enviado todas sus naves para retomar su colonia, lo que facilitaría la conquista del espacio terrano. Además, si capturaba una nave terrana, su único fracaso durante la campaña inicial, podría descubrir la ubicación de otros mundos Terrans. Con entusiasmo envió sus naves a enfrentarse a los Terrans y ordenó a su infantería que se preparara para cualquier desembarco Terran. El almirante Lord Bloom no había considerado 2 factores vitales. En primer lugar, debido a la sorpresa del ataque, su invasión inicial no había encontrado resistencia militar Terran. En segundo lugar, las naves estelares encontradas en la conquista de Janus eran naves colonizadoras con poca capacidad defensiva, no las temidas naves de guerra diseñadas específicamente para que se le acercaran. La flota cachaxiana se precipitó hacia los Terrans, más esbeltas y más rápidas. Las naves cachaxianas superaron fácilmente a los colosos torpes de los Terrans. Como moscas de la sangre, las naves cachaxianas dispararon sus baterías contra los acorazados terranos. Sin lugar a dudas, eran los diseños de naves más estéticamente agradables. El plan de Lord Bloom era hacer que sus naves pasaran volando junto a los Terrans en línea recta para proporcionar un bombardeo de costado virtualmente continuo. Era una estrategia que había servido a los Cachax durante siglos. Entonces las naves Terrans abrieron fuego. Aunque eran ladrillos torpes y lentos en comparación con las elegantes naves de la supremacía, los acorazados Terrans también golpearon con la fuerza de un dios enojado. La primera nave en entenderlo fue el KSS Espíritu Duradero, que fue desgarrado en cuestión de segundos bajo la lluvia de disparos. 3 naves más fueron destruidas en rápida sucesión antes de que el Bloom ordenara a sus naves romper la formación. El poder de las armas Terrans hacía prácticamente imposible acercarse lo suficiente para enfrentarlas. Imperturbables, las naves Terrans comenzaron a posarse en la superficie de Janus. Mientras los Terrans aterrizaban, el 214º ejército cachaxiano Blue Coat formó filas y esperó recibir el ataque de los Terrans. Los alienígenas podían haber utilizado la fuerza bruta con gran éxito contra la flota cachaxiana, pero aquí se esperaba que la marea se volviera. Después de todo, se consideraban a estos Terrans como salvajes primitivos y se esperaba que corrieran gritando hacia las líneas de los Blue Coats en el momento en que dispararan sus armas.
como había sucedido en muchas guerras contra otros primitivos. Estaba la legendaria capacidad de alcance de 120 kicks de las armas de fuego cachaxianas y su famosa cadencia de fuego de 4 disparos por minuto, lo que les permitiría ganar la batalla. Los tambores sonaron para hacer marchar a las tropas hacia la batalla, mientras las cámaras de noticias transmitían la gloria de esta victoria a toda la supremacía. Ciertamente los Terrans eran, y se podía argumentar que aún lo son, salvajes, pero no se sabía en qué medida. Si se hubiera sabido, la supremacía había ordenado probablemente una cuarentena del espacio terrano. Verás, los Terrans tienen una larga historia guerrera. Estudiando diversas fuertes terranas, he aprendido que desde los albores de su civilización, las tendencias tribales de la agresión y la naturaleza competitiva de los Terrans significaba que hasta la llegada de los Kachaks, los humanos no habían experimentado más de 2 décadas estándar sin una guerra. Gran parte de su desarrollo tecnológico surgió debido al conflicto. Incluso las primeras naves espaciales Terrans se diseñaron a partir de la base de tecnología de armas Terrans, como se ve en los diagramas del cohete V2. Cuando la mayoría de las razas inventó el cohete, generalmente en forma de fuegos artificiales o experimentando con polvos químicos, dijeron: «Me pregunto cómo podemos usar esto para ir más rápido». Cuando los Terrans inventaron el cohete, su primer pensamiento fue probablemente: «Me pregunto cuántas personas puedo hacer explotar con esto». Como resultado, las armas Terrans se volvieron cada vez más avanzadas. La cultura está tan basada en la guerra que gran parte de sus medios cuentan historias de guerra, e incluso sus deportes y juegos simulaban la guerra, con deportes que fomentan la cohesión de unidad para anotar un gol. Ver fútbol para las referencias. Tienen simulaciones por computadoras que replican escenarios de batallas con géneros dedicados a ser un soldado individual FPS y liderar un ejército RTS. Los Kachaks pueden haber dominado la guerra, pero los Terrans la estaban revolucionando y los Kachaks estaban a punto de aprenderlo. En lugar de avanzar en una horda sin sentido, la infantería Terran se movía en grupos pequeños y móviles. Esto desconcertó a los oficiales Kachaks, pero aún esperaron a que los Terrans se acercaran a 120 kicks, el alcance de sus armas. Luego, los Terrans se detuvieron a 300 kicks y levantaron sus armas. Seguro que no podían esperar a que sus armas fueran efectivas a esa distancia. Luego, los Terrans dispararon sus armas. Dispararon no 1, 2 o 3 o 4, sino cientos de rondas por minutos, diezmando a los Bluecoats, ya que sus filas cerradas impedían una huida rápida. Peor aún, venían los tanques Terrans, monstruosos cañones acorazados que desgarraron la caballería Druk, que cargaba para enfrentar a los Terrans. Peor aún, los Terrans llegaban ropa verde oscuro que los ayudaba a fundirse con los árboles, y hacía que fuera casi imposible detectarlos a la distancia extrema a la que podían disparar sus armas de fuego. Comprensiblemente, las fuerzas cachaxianas entraron en pánico y comenzaron a huir. El general Vic Gir y su séquito de nobles Kachaks esperaron a que los Terrans se acercaran, entendiendo probablemente que serían capturados y sería pedido un rescate, como era costumbre para la nobleza. Cuando un escuadrón, nombre dado a un pequeño grupo de soldados Terrans, se acercó al personal del general Vic Gir y sus hombres, fueron brutalmente abatidos a tiros en una lluvia de fuego que hasta una hora antes se creía que solo podía ser producida por miles de soldados disparando al mismo tiempo. Solo sobrevivió el camarógrafo de la estación de noticias, transmitiendo sin saberlo todo lo que estaba sucediendo a una galaxia horrorizada. En órbita, la situación era mucho peor. La flota del almirante Lord Bloom yacía hecha jirones con varios capitanes que desertaron, regresando a sus naves el espacio cachaxiano. Sin duda, impulsado por la ira, Lord Bloom ordenó a su nave insignia, KSS Victoriosa, que se enfrentara a las naves terranas, decidido a derribar al menos una. A medida que el KSS Victoriosa se acercaba, la nave terrana UNSS Odisea disparó una salva detonando los motores cachaxianos y dejando la Victoriosa a la deriva. Usando un dispositivo similar a un arpón, los Terrans anclaron una de las naves juntas y enviaron a sus escuadrones a bordo. En el transcurso de una hora,
la nave estaba bajo el control Terran. Diversos informes detallan cómo el almirante Lord Bloom se suicidó como salida honorable y para evitar ser un capturado. Otros dicen que fue uno de sus esclavos el que aprovechó esta oportunidad, en un momento de vacilación de Lord Bloom, para arrebatarle la pistola y dispararle en el cráneo. La batalla de Janus resultó en la pérdida de 20.000 Bluecoats, 34.000 miembros del personal naval y 18 cruceros de batalla en el transcurso de un solo día. Peor aún, las bajas Terran ascendieron a menos de 150 personas y se produjo un daño extenso a 2 de sus acorazados. Aunque esto se pudo reparar, la captura del KSS Victoriosa y su tripulación, los Terrans tenían acceso a todos los datos disponibles sobre la supremacía. Todo esto se transmitió en vivo a la galaxia. Sin embargo, todavía no habíamos visto el arma más temida de los Terrans. Represalia. En toda la galaxia se desataron el pánico y los disturbios cuando se mostró la carnicería de Janus. Se desplegaron numerosos regimientos Bluecoat para sofocar las multitudes. Mientras tanto, el gobierno cachaxiano se sentó a discutir la situación. Estaba claro que los Terrans habían sido subestimados. Quizás, si se empleaba todo el poder de la supremacía, los Terrans podrían ser abrumados por la pura superioridad numérica. Nunca antes en la historia de la supremacía, una fuerza había sido derrotada de manera tan contundente. Fue entonces que las sirenas resonaron sobre el mundo Six Prime, cuando una flota Terran apareció en la órbita. La supremacía apenas podía creer su suerte. Sixus Prime era uno de los principales campos militares para los Kachax. Más de 75 cruceros de batalla estaban estacionados en órbita y 1 millón de Bluecoats esperaban en la superficie. Mientras tanto, los Terrans tenían solo 20 naves. Si había algún lugar donde los Terrans se detendrían, sería aquí. Fue entonces que los Terran abrieron comunicaciones. Un hombre Terran de mediana edad, con ojos azules que parecían atravesar la cámara, se enfrentó a uno de los oficiales de la supremacía. Llevaba lo que parecía ser un traductor automático capturado en su oído. Este es el almirante Callum Harker, de la Armada de las Naciones Unidas. En respuesta al ataque no provocado de su supremacía, las Naciones Unidas han decidido presentarles este ultimátum. Liberen a todos los prisioneros humanos y sométanse a nuestros términos. Tienen 24 horas estándar para cumplir. Apareció una cuenta regresiva en la pantalla, con símbolos desconocidos que comenzaron a contar a intervalos regulares. Si no responden o percibimos cualquier acto de agresión, nos veremos obligados a tomar medidas drásticas. El mensaje terminó. Los cachaxianos estaban indignados. ¿Cómo se atrevían estos salvajes a dictar términos de rendición a ellos? Inmediatamente, y quizás de manera imprudente, los cachaxianos se movieron para interceptar la flota Terran. Los Terran respondieron simplemente disparando 6 tiros. Los cachaxianos han bautizado estas armas como Fuego Infernal de Brutir, en honor a su dios vengativo de la guerra de tiempos antiguos. Mi propio pueblo, los Feritus, los llamó el fin de todas las cosas. Los Terran simplemente los llaman misiles nucleares. Se dispararon 6 tiros, pasaron junto a la flota que se acercaba y se estrellaron en la superficie de Sixus Prime. Utilizando información de los registros de la tripulación y las computadoras capturadas del KSS Victoriosa, los Terrans habían aprendido las ubicaciones de los objetivos estratégicos más vitales en la superficie de Sixus Prime: astilleros, ciudades de fábricas, importantes y campos militares. En cuestión de segundos, cada uno quedó envuelto en un fuego nuclear que vaporizó todo a su alrededor en fuego atómico y dejó la tierra quemada, arruinada durante décadas con contaminación de radiación. Los Terrans habían convertido la energía nuclear en un arma. Solo eran salvajes, eran locos. Una vez más, el almirante Terran apareció en la pantalla. Esa fue su última advertencia. No nos hagan hacer algo que podríamos lamentar. A medida que la comunicación se cortaba una vez más, surgieron informes de flotas Terran apareciendo sobre otros 6 mundos a lo largo de la frontera. Todas mostraban signos de llevar las mismas armas que acababan de ser desatadas en Sixus Prime, pero esta vez estaban apuntados a objetivos no militares.
Los ciudadanos entraron en pánico y comenzaron la revuelta. Las naves comenzaron a evacuar la gente de su mundo, y en muchos casos, regimientos enteros de Blue Coat desertaron o incluso se amotinaron contra sus superiores. Si no hubiera sido por el alcance limitado de las naves Terran, es probable que se hubieran acercado lo más posible a los Kachaks. La supremacía no tuvo elección. En su discurso fatal al público, el ministro Alsen anunció que todos los esclavos Terran debían ser devueltos inmediatamente a Janus. En el Tratado de Janus de 3015, se obligó a la supremacía a respetar la soberanía del espacio Terran, y no solo se le permitió enviar naves de ningún tipo al espacio terrano sin una escolta armada, también se prohibió estrictamente el comercio de armas Terran con otras razas. Esto resultó ser la campaña de muerte para la supremacía. De repente, muchos mundos que habían sufrido bajo su control comenzaron a alzarse, percibiendo la debilidad. Ya no parecía que los Kachaks fueran una amenaza imparable. Habían sido heridos, y si algo podía sangrar, podía ser asesinado. Mientras que las legiones kachaksianas habían logrado sofocar la rebelión ocasional antes, sus fuerzas de repente se encontraron bajo una presión cada vez mayor a medida que más y más sistemas se rebelaban contra ellos. Para 3031, los Kachaks se replegaron a su mundo natal y quedaron destrozados. Los que alguna vez gobernaron la galaxia estaban derrotados y esclavizados. En los años transcurridos desde entonces, los mundos anteriormente bajo el control kachaksiano han estado trabajando para restablecerse. Hemos estado formando nuevos lazos y alianzas. Ha habido conflictos, pero también grandes triunfos y avances. Sin embargo, todos nosotros miramos con aprensión a la frontera occidental. Porque aunque los Terrans actualmente parecen contentos colonizando mundos que la mayoría de seres sensatos ni siquiera considerarían, recordamos lo que sucedió cuando decidieron luchar por un mundo. Aunque están contentos de comerciar con nosotros, recordamos las armas que mantienen ocultas. Aunque no ha habido un conflicto importante entre los Terrans y ninguna otra especie conocida desde la guerra de Janus, todos recordamos el momento en que los Terrans derrocaron al imperio más antiguo y grande de la galaxia. En menos de 2 años, todos recordamos el momento en que los Terran fueron a la guerra, y rezamos para que no se les dé motivo para hacerlo de nuevo.